la relevancia de lo que tiene que ver con las instituciones, todo lo que implica un sistema democrático, pues el Poder Judicial es elemental, ¿no? Dar justicia a los ciudadanos cuando existe una controversia. En el caso de la materia penal, el Poder Judicial solamente puede conocer una vez que el Ministerio Público o la Fiscalía, como se denomina aquí en nuestro estado, pues pone del conocimiento del juez algún tema, ¿no? Hoy por hoy con la reforma penal, pues también puede conocer si hay un ejercicio de los particulares de algún asunto que la Fiscalía no haya querido judicializar. Nosotros no hay dos instancias, solamente es el tribunal. En una única instancia se están peleando el particular contra la Administración Pública Federal y ocurren al tribunal para que resolvamos la controversia. Pero si yo no estoy conforme con la resolución emitida por el juez, puedo inconformarme con la resolución y acudir entonces con esa instancia, esa siguiente instancia que sería justamente porque luego hay veces que está la emoción, pues ya gané, pues no, todavía no, porque todavía no es la última palabra, ¿no? ¿Cuándo es la última palabra y cómo lo voy a acreditar? Puede ser una modificación, exclusivamente te faltó tal análisis, o puede revocar completamente, decir, ¿sabes qué? Está mal, no se apreciaron las pruebas adecuadamente y por lo tanto tendrás que dictar la sentencia nuevamente, o bien yo dicto la sentencia dependiendo del caso en específico, ¿no? Entonces por eso confirma, revoca o modifica. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Querétaro Somos Todos y pues para efectivamente entender la relevancia de lo que tiene que ver con las instituciones, todo lo que implica un sistema democrático, pues el Poder Judicial es elemental, ¿no? Dar justicia a los ciudadanos cuando existe una controversia, cuando se demanda algo por un particular y que pues justamente creo que es una de las cuestiones que debe distinguir a la sociedad queretana, que tengamos un buen poder judicial, pero también es un tema nacional. ¿Por qué? Porque, y federal diría yo, porque en ocasiones los litigios no terminan en una instancia local, sino que llegan también al orden federal. Y estamos en medio de un proceso de transición donde cambia de forma relevante el cómo escoger, cómo elegir a los jueces, magistrados, ministros de la Corte y bueno, también la composición, sus órganos de administración, de disciplina. Pero hoy tenemos dos invitados auténticamente de lujo en esta cuestión de lo que tiene que ver con la impartición de justicia, que es el magistrado federal Alejandro Sánchez Moctezuma y la magistrada, porque podemos decir magistrada porque es un título en retiro, Claro. Que Consuelo Rosillo, que además fue presidenta del tribunal aquí en el estado de Querétaro, pero yo creo que con un propósito bien, a mí se hace muy importante, en lugar de concentrarnos a lo mejor en la reforma del Poder Judicial, pienso que lo que muchos queretanos quieren también luego entender es, pues, ¿qué es el Poder Judicial? ¿No? ¿Cómo es que se toman las decisiones en esta importante institución? ¿De qué se acompañan? ¿Cómo se integran los equipos? Cómo se hace una valoración, son políticos, son juzgadores, cómo es una carrera judicial inclusive, y bueno, pues la verdad es que es un honor tenerlos, y yo quisiera, Consuelo, empezar contigo, ¿no? A lo mejor un poco de la historia de cómo empezaste tú en el Poder Judicial, tu trayectoria, y bueno, y las etapas que has vivido hasta llegar pues al máximo cargo que se puede aspirar en justicia en el estado de Querétaro. Muchas gracias, muy buenas tardes, Max. La verdad, es un honor estar contigo. Y qué bueno que tocas este tema. Fíjate que es de la mayor importancia saber exactamente qué es el Poder Judicial. Lo que hemos visto a lo largo de la historia en la vida de nuestro estado y de nuestro país,
pues es que no sabemos diferenciar qué es el Poder Judicial, qué es la Policía La Judicial, qué es la fiscalía. Fiscalía. Y esto platicábamos en algunas ocasiones, que es bien importante que se sepa qué hace el Poder Judicial, cuándo conoce el Poder Judicial, ¿no? Y nosotros tenemos pues, áreas del conocimiento. En el caso de la materia penal, el Poder Judicial solamente puede conocer una vez que el Ministerio Público o la Fiscalía, como se denomina aquí en nuestro estado, pues pone del conocimiento del juez algún tema, ¿no? Hoy por hoy con la reforma penal, pues también puede conocer si hay un ejercicio de los particulares de algún asunto que la Fiscalía no haya querido judicializar, ¿no? En el caso de la materia civil, pues únicamente cuando las partes ya tienen un conflicto y se presentan ante la autoridad jurisdiccional a fin de que se dirima este conflicto, ¿no? En la materia laboral, pues lo mismo, ¿no? O sea, una vez que ya se acude ante la autoridad jurisdiccional para que se resuelva el conflicto entre las partes. Sin embargo, pues de pronto escuchamos o vemos en las noticias que decimos la Fiscalía logró una pena de tanto, pero ¿quién hizo la sentencia? ¿Quién hizo ese análisis? Pues fue un juez. O sea, la Fiscalía solicitó, como cualquier justiciable, solicitó ante la autoridad que se determinara una resolución en contra de alguien, aportó sus datos de prueba y medios de prueba, igual su contraparte, y bueno, de ahí se resuelve, ¿no? Lo que se está pidiendo. Y luego salen como el cuetero, ¿no? Son los que los dejaron ir, ¿no? Exactamente. El juez o el magistrado dejó ir a fulanito o fulanita, ¿no? ¿Cuánto le dieron? Seguramente, ¿verdad? ¿Por qué está resolviendo en ese sentido? Y sí, efectivamente, el juez, aunque tiene que analizar el bagaje probatorio que las partes llevan justamente al juez, porque en materia penal teníamos una frasecita que se llamaba periodo instructorio, ¿no? Hoy es la fase de pruebas y se llamaba instrucción porque se instruía al juez, que es lo mismo que hoy se hace en la fase probatoria, pero lo que se hace era, mira, te voy a enseñar qué fue lo que pasó, pero yo te doy mi verdad y también el Ministerio Público da su verdad. Ambas partes explican qué fue lo que pasó y el juez con el bagaje de pruebas entonces sí emite una resolución, entonces sí, una vez que hace el análisis de todo lo que se le presenta, pues ya dice hacia dónde va la decisión. Para que la gente entienda esta parte, hay como dos juzgadores que son muy relevantes a nivel local, es juez y magistrado, ¿no? ¿En qué momento entra uno y en qué momento entra otro? Bueno, el juez no tiene siempre la última palabra, ¿no? El juez puede decidir el derecho. Por eso le llaman primera instancia. Primera instancia, ¿no? Entonces, y en esta primera instancia el juez resuelve, pero si yo no estoy conforme con la resolución emitida por el juez, puedo inconformarme con la resolución y acudir entonces con esa instancia, esa siguiente instancia que sería justamente el magistrado, para que el magistrado revise nuevamente lo que el juez resolvió y puede confirmar, modificar o revocar. Corregirle la plana. Corregir la plana puede ser una modificación, exclusivamente te faltó tal análisis, o puede revocar completamente, decir, ¿sabes qué? Está mal, no se apreciaron las pruebas adecuadamente y por lo tanto tendrás que dictar la sentencia nuevamente, o bien yo dicto la sentencia dependiendo del caso en específico, ¿no? Entonces por eso confirma, revoca o modifica. A ver, y ahora el tema de lo que es pues tan confuso. Es como, luego se parece un poquito a este tema de que es que esto lo atiende el municipio, esto lo atiende el estado, esto lo atiende la federación y la gente se hace bolas. Se está hablando de, a ver, ¿quién le toca la limpieza de este río, no? Entonces, bueno, la gente dice, bueno, y a mí que yo lo que quiero es que lo limpie, no me importa a quién le toca. En el caso de la justicia, se entra el tema del Poder Judicial de la Federación. Y ahí también pues la confusión, pues oye, yo se lo llevé a un juzgador local, ¿qué hace con un federal? ¿Cómo es que pasa esto a conocer el Poder Judicial de la Federación? ¿O en qué casos directamente la gente acude a un tribunal federal? Que claro, están asesorados con abogados, pero me interesa mucho que se conozca un poco este procedimiento y cómo llega a un
juzgador federal, y si hay una instancia después de eso, o ahí se murió el tema, ¿no? Claro, primero que nada agradecerte la invitación, Max, la verdad es que es un honor estar aquí en tu programa. Y es muy interesante lo que platica la licenciada, la magistrada, porque, por ejemplo, yo estoy en un tribunal administrativo, que no está estrictamente hablando dentro de la estructura del Poder Judicial de la Federación, y los temas que vemos están totalmente alejados del derecho penal, de la cuestión que nos platica ella, y que es un mundo que nos demuestra que es muy amplio todo el tema del derecho. Cuestiones de impuestos, cuestiones del seguro social, cuestiones de Infonavit, cualquier conflicto que tengas con la administración pública federal, con los gobernados. Y tú directamente lo vas a ver, no va a haber una instancia previa judicial, o sea, van directo contigo. En el caso de nosotros no hay dos instancias, solamente es el tribunal, en una única instancia, se están peleando el particular contra la administración pública federal y ocurren al tribunal para que resolvamos la controversia. Ahí resolvimos, vamos a decir, de esa única instancia, y evidentemente lo mismo que ocurre a nivel estatal, nuestras sentencias pueden ser combatidas a través del Poder Judicial de la Federación. Claro. ¿Quién es que va a resolver en definitiva la cuestión? Y aquí está todo el tema de lo que platicabas en relación con las competencias, ¿no? ¿Qué pasa con el saber si tengo que ir a un tribunal federal, tengo que ir a un tribunal local, tengo que ir directamente al amparo? Y es donde viene toda la riqueza de lo que implica ser abogado, ¿no? Y la relevancia que tiene el estar bien asesorado y poder llegar a la instancia correcta para que se resuelva la controversia que estás planteando. A ver, por ejemplo, si yo tuve un tema del orden civil, ya fui con los locales. No te digo del administrativo porque sé que esos van directo contigo, pero sé que tú eres un conocedor, igual que la magistrada Consuelo Rosillo, pues de todo lo que implica justamente la parte de los juicios, ¿no? Tanto en lo local como en lo federal. Ya pasó un juez, ya pasó por una decisión de magistrado, y luego dices, oye, pues no me gustó tampoco lo que dijo el magistrado local. ¿Puede caer en lo federal? Sí, claro que sí. La sentencia que dicta el Tribunal Superior de Justicia, después de haber resuelto la impugnación en contra de la sentencia del juez, va a ser definido por un tribunal colegiado de circuito mediante un amparo directo. Y ese es el que va a definir, en definitiva, y para todos los efectos legales, cuál es la verdad legal. Ese sería el alcance. ¿Qué es esto que se utiliza mucho, Consuelo, de la cosa juzgada o sentencia definitiva? Porque luego hay veces que está la emoción, pues ya gané, pues no, todavía no, porque todavía no es la última palabra, ¿no? ¿Cuándo es la última palabra y cómo lo voy a acreditar? Como una persona que nos está viendo dice, yo tengo este documentito que dice que ya se acabó el asunto y se falló en este sentido, porque a veces también luego son instancias, y la gente dice, bueno, ¿en qué momento se va a acabar esto, no? Sí, para que tenga el carácter de cosa juzgada, pues tiene que haber un pronunciamiento, ¿no? De que la sentencia ya quedó firme y que obviamente esta sentencia pues ya es inatacable, ¿no? Si yo dejo pasar el tiempo, una vez que dictan mi sentencia, o sea, se dicta mi sentencia y tengo también un plazo para inconformarme en contra de la sentencia. Si no me inconformo en primera instancia, puede quedar firme, ¿no? Después, si logré inconformarme, recurrí en tiempo, interpuse mi recurso de apelación, pues se va a la apelación. Si después de la apelación en materia penal, por ejemplo, no interpongo el amparo inmediatamente, tengo un tiempo más prolongado. La ley en materia penal, pues obviamente es un poco más laxa, precisamente porque se trata de la libertad de las personas, entonces tiene más tiempo para interponer el amparo independientemente de que ya tengamos nuestro dictamen de cosa juzgada. En materia civil no. En materia civil, si no se interpone inmediatamente el recurso correspondiente, en el caso del amparo, pues entonces puede ser atacable por la justicia federal para que se revise nuevamente la sentencia y ya la decisión del juez de amparo, pues eso sí la declara firme inmediatamente, ¿no? Una vez que se decide en materia federal, pues ella se declara firme la sentencia y entonces obtiene obviamente el carácter de cosa juzgada, sí, ya inamovible, obviamente. ¿Y cómo una persona lo va a acreditar? O sea, hay un momento donde el magistrado hace una resolución donde establece que ya tiene ese carácter. Una vez que se resuelve en materia de amparo, que llega a nuestros juzgados, pues, se
recibe, obviamente que se le da la bienvenida a la resolución de amparo y se dice y adquiere el carácter de cosa juzgada. Y se determina, obviamente, en un auto. Y entonces ya con ese papelito vas y dices, pues ya gané, ¿no? Exactamente. De alguna forma. Sí, o ya perdí. O ya perdí. Exactamente. Cualquiera de las dos. No, pues, hoy también de repente es bueno, ¿no? Claro. Saber es que ya no tienes otra salida, ¿no? Pues sobre todo conocer el estatus de tu situación jurídica, ¿no? O sea, cuál es la situación jurídica en el caso de la materia civil que comentas, pues el estatus de la situación, ¿no? Es decir, bueno, la situación jurídica del inmueble, la situación jurídica del contrato, pues ya adquirió esta jerarquía, ¿no? Ese carácter. Y en este tema, Alejandro, tú estás en la parte administrativa. ¿Nos explicas un poquito la diferencia federal, la diferencia con el Poder Judicial de la Federación? ¿De qué tipo de asuntos, lo que tú estás diciendo, tú estás viendo en esta materia? ¿Qué asuntos se ven en los otros jueces federales y magistrados y dónde es donde pueden acabar confluyendo ustedes? Sí, claro. El Tribunal Federal de Justicia Administrativa es un tribunal, te decía, que está fuera de la estructura de los tres poderes. ¿Ustedes son poder ejecutivo o no son poder ejecutivo? Estamos fuera de la estructura del poder ejecutivo, del poder legislativo y del poder judicial. Okay. Entonces tenemos cierta autonomía constitucional fuera de esas tres esferas que nos permite dictar nuestras resoluciones con autonomía completamente para dictar nuestros fallos y resolver cuestiones que se presentan en materia administrativa federal, autoridades porque hay también federales. Hay administrativa en lo local, es ¿verdad? Correcto, hay un tribunal a nivel estatal que conoce la materia contencioso administrativa, que vamos a decir que es nuestro hermano en los estados. A ver, si a mí me niegan una licencia de construcción, ¿a dónde voy? Sería materia administrativa local. ¿Y si me determinan un crédito del IMSS? Ese sería materia federal. Con ustedes. Por regla general, diríamos que es dependiendo de la naturaleza de la autoridad. Si no es una autoridad administrativa federal, como es el caso del IMSS. Esa es la parte donde me encanta que... O la autoridad administrativa local, el municipio. Pero hay algunas cuestiones ahí intermedias, como por ejemplo cuando son autoridades administrativas locales, pero que manejan recursos federales. O si están actuando con recursos federales, automáticamente se convierte en materia federal. Qué interesante. Exactamente. Y las dos competencias, tanto la federal como la local en materia administrativa, las dos van a ser combatidas esas sentencias en el Poder Judicial de la Federación. Y en ambos casos es el Poder Judicial de la Federación quien va a resolver en definitiva si tuvo razón una de las partes o la otra. Si se sostiene nuestra sentencia o la sentencia del tribunal local en materia contencioso administrativa. Claro. Ese sería el alcance. Ahora está este tema de los colegiados. ¿Qué es un tribunal colegiado? Bueno, pues esa es la pregunta del millón. Un tribunal colegiado, bueno, hay dos formas de entenderlos. Dentro de la estructura del Poder Judicial de la Federación está la Suprema Corte Judicial de la Nación. Por debajo de ellos están los tribunales colegiados de circuito y debajo de ellos los juzgados de distrito. Esa es la estructura tradicional, dejando un poquito de lado el tema del Tribunal Electoral y a lo mejor el Consejo de la Judicatura Federal. La estructura tradicional es esa. Y el Tribunal Colegiado de Circuito es quien es la máxima autoridad en materia de legalidad a nivel estatal, porque es la autoridad federal que va a resolver en definitiva las cuestiones que se presenten. Evidentemente, en estrictas cuestiones de constitucionalidad, el colegiado se convierte en una segunda instancia de los juzgados de distrito y resolverá definitivamente la Suprema Corte Judicial de la Nación, que es la que tiene la competencia. Pero también cuando hablamos de un tribunal colegiado, podemos entender en términos generales un tribunal que esté integrado por más de un magistrado. Es decir, que está integrado por un número non, 3, 5, 7, y que las decisiones en ese tribunal se van a resolver por mayoría o por unanimidad de votos de los integrantes. Entonces, por ejemplo, en el caso específico del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, es un tribunal colegiado, estrictamente hablando, porque está integrado por 3 magistrados. En el caso de las salas y en el caso de la sala que está aquí en la ciudad de Querétaro. Así es. Y en el caso de lo local, y creo que también en el caso de lo federal, ¿cómo se compone? O sea, ¿con qué se ayuda a un juzgador? ¿Con qué se ayuda ya sea un juez o sea un magistrado? ¿Cómo es el equipo de trabajo? Porque pues, es una carga impresionante para una abogada, para un abogado como que tenga que analizar tantos casos. ¿Cómo se auxilian en este caso los juzgadores en Querétaro para poder tomar decisiones, ¿no? Porque luego se escucha de que no es que fui a hablar con el secretario, hay personal que les ayuda y qué labor desempeñan dentro de la estructura de un juzgador. Bueno, con la reforma penal
Antes teníamos, por ejemplo, los jueces y nuestros proyectistas, nuestros secretarios, etcétera, ¿no? Con la reforma penal, hoy se tiene como un pool administrativo en el que determina quiénes van a llevar a cabo las audiencias, ¿no? Y de acuerdo a la carga, obviamente, que distribuye la carga adecuadamente, y hay auxiliares jurídicos, que como en las audiencias, como hoy nuestras resoluciones son en audiencia. Es que ya es el nuevo sistema, ese ¿verdad? Es el sistema de justicia penal. Las resoluciones son en audiencia. Bueno, pues obviamente... ¿Ya es como tipo película gringa? Haz de cuenta, más o menos, ¿no? Nada más que pues obviamente sin el histrionismo de las películas, ¿no? No es así de que el que hable más bonito, el que llore, el que todo eso, sino pues obviamente... ¿Qué vino a modificar? Pues obviamente el que el juez presencie la prueba en todas sus etapas, ¿no? Todas las pruebas las tiene que presenciar. Hubo que hacer adaptación física, ¿verdad? Claro, se tuvo que modificar todo el esquema, ¿no? Incluso pues hasta de los locutorios, ¿no? Para que esté presente sin estar detrás de una reja y demás la persona. Entonces, esos auxiliares jurídicos lo que hacen, como su nombre lo indica, es auxiliar al juez en la audiencia, ¿no? Si necesita alguna jurisprudencia, pues pasársela, si necesita algún argumento especial, hacerlo, porque el juez en la audiencia puede resolver, dictar su sentencia y solamente, o por lo menos decidir quién tiene la razón y después hacer la sentencia por escrito, donde sostenga lo que nos dijo en esta audiencia, ¿no? Y este mismo modelo se está permeando para la materia civil, porque con la reforma en materia civil, mercantil, laboral y todo, pues todas nuestras audiencias también van a tener que ser en esta misma visión. Por lo tanto, pues ahora en vez de tener proyectistas tendremos auxiliares jurídicos, o tendrán auxiliares jurídicos nuestros jueces, que serán los que estarán al pendiente para que en la audiencia el juez pueda resolver sin mayor problema, ¿no? Auxiliándole con los documentos y todo para que se pueda resolver. En el caso de los magistrados, pues cuentan con sus proyectistas y los secretarios de sus proyectistas, quienes les van a presentar el proyecto de sentencia o de resolución, dependiendo de lo que se haya impugnado, para que el magistrado revise si efectivamente se cumplieron los parámetros, no se cumplieron, y demás. En el caso, por ejemplo, en materia penal, pues no revisa los documentos, sino revisa cómo se desahogó la audiencia para ver que se hayan cumplido las formalidades del procedimiento, ¿verdad? Y sobre eso se elaborará el proyecto de resolución. Entonces, en el caso de los magistrados, pues cuentan con su número de proyectistas y su número de secretarios, aparte de su secretario particular, que, bueno, obviamente le atiende en la... Entonces, juez, magistrado tiene una estructura, dependiendo, bueno, en este caso sí tiene su proyectista, y sus secretarios de los proyectistas. ¿Y las salas? ¿Qué son las salas? Bueno, cuando estamos hablando de la sala civil, de la sala penal, pues se integra por los magistrados que la integran, por ejemplo, en materia penal, pues los 3 magistrados que integran la materia penal. Y es como estas decisiones colegiadas que entre todos tienen que sacar. Entre todos sí, hay nuestra propia ley orgánica establece qué asuntos se deben resolver colegiadamente y cuáles se resuelven en forma unitaria. Entonces, cuando es colegiado, pues entra la votación, como lo mencionaba el magistrado. ¿Algún ejemplo de algo que sí tenga que ir colegiado a una decisión colegiada? Una sentencia, ¿no? Las sentencias, todas las sentencias definitivas, pues obviamente todas las sentencias van a ir a un colegiado. Van en colegiado, sí, entonces los magistrados lo decidirán en forma colegiada, porque solamente es a nivel de magistrados. Fíjate, nuestro Código Penal establecía un tribunal, entonces cuando empezamos con la reforma penal, empezamos con 3 jueces, ¿no? Que eran los que estaban en la audiencia. Sin embargo, esto complicaba un poco el poder llevar a cabo la implementación del sistema de justicia, porque no nos daban los jueces, necesitábamos muchísimos, ¿no? Como no podemos conocer más que en audiencia de juicio, solo en la última etapa, durante todo el demás procedimiento lo lleva un juez de control, y el juez de juicio no debe haber conocido todo eso. Entonces, no nos daba el número de jueces. Si ya habían conocido en las otras etapas, no nos daba para tener 3 jueces. Entonces,
se decidió que en nuestro estado tenemos solamente el juez de juicio, el juez de ejecución y el juez de control. Uh-huh. Pues yo solamente para terminar, porque se nos ve el tiempo bien rápido, que luego coincidimos con los invitados, pero yo te quería preguntar, Alejandro Sánchez Moctezuma, ¿cómo es una sentencia? Bueno, una sentencia tradicional en el esquema que seguimos nosotros todavía a la antigüita, una sentencia escrita, se conforma por 4 partes importantes: en la introducción, los resultandos, que son los hechos, vamos a decir, del caso, o los hechos procesales que dieron lugar. La gente luego se queja que son larguísimas. Sí, no, ese es todo un tema, y además de lo largo, el lenguaje complicado, tal vez muchas veces alejado de la gente, del ciudadano común y corriente, que la ley no entiende qué es lo que quisieron decir los magistrados, y luego viene la parte de los considerandos, que son las considerales sustantivas esenciales, y los puntos resolutivos, que luego la gente se va corriendo a ver los puntos resolutivos para saber si gané o perdí, sí. Y luego me preocupo por qué, ¿verdad? Pero cuando pierdes es cuando es la parte interesante de la sentencia, porque es la que te da pie a combatir las consideraciones de los magistrados, en el caso nuestro, y poder ir a una instancia posterior y revertir la sentencia. Porque al final de cuentas, creo yo importante señalar que el derecho no es una ciencia exacta, no son matemáticas, no es física, no hay un resultado correcto siempre, sino que son argumentaciones jurídicas que construimos los abogados para llegar a una solución jurídica que puede ser modificada en una instancia posterior. Sí. A ver si platicamos luego y si me aceptan la invitación. ¿Saben con qué tema? Inteligencia artificial aplicada al derecho, pero no solamente al derecho, sino a los juzgadores. Entiendo que hay un proyecto en el Estado de México que ya está empezando a utilizar la inteligencia artificial como herramienta. Creo que va a ser bien interesante que lo platiquemos, pero por lo pronto yo les quiero dar las gracias por habernos acompañado, y bueno, pues esperamos que se repita para poder abundar más sobre algunos temas. Y bueno, pues yo aprovecho para despedirme. Querétaro somos todos, y nos vemos en el siguiente episodio. Gracias.